números que pertenecen a los reales, siempre y cuando estos estén comprendidos en un espacio vectorial, eso puede decir matemáticamente. Pero en física, ¿qué es un vector? Es el segmento de una línea recta dotada de un sentido. Sentido, solo el sentido. La dirección. Y también, obviamente, su módulo, su intensidad. Dirección y sentido, eso exactamente. Un vector, para que quede bien definido, tiene que tener el módulo, la dirección y el sentido. ¿Sí? Módulo, el tamaño del vector. Dirección, hacia dónde se dirige. Sentido, si es hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Entonces, debe tener eso, módulo, dirección y sentido para que quede bien definido. Y nosotros vamos a trabajar con el simulador, pero con vectores en el espacio. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, hicieron ejercicios de vectores. ¿Saben lo que es la regla de la mano derecha? Nos servía para ver si hacia qué eje coordenado se dirigía el vector. A qué eje de coordenadas se dirige el vector. Y ustedes se han dado cuenta de que si ustedes tienen, por ejemplo, una componente en el eje X y una componente en el eje Y el dedito del medio yo le pongo en, déjenme ver pantalla, aquí, pantalla que digo mi cámara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, miren, yo tengo aquí la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vector, yo tengo una componente rectangular y tengo otra de las componentes, este dedito de aquí me dice hacia dónde se dirige el vector, ¿verdad? Eso aprendieron de la regla de la mano derecha. ¿Sí o no? No, entonces, ¿qué les dijeron sobre la regla de la mano derecha? Yo tengo componente en X, componente en Y el vector resultante es este de aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, sí, profe, de acuerdo. Des en cuenta de una cosa, yo tengo una componente en el plano, otra componente en el plano y el resultado es un vector que vive en el espacio mismo. Yo estoy en X, esta en Y este vector resultante vive en el espacio. Eso es lo que vamos a ver nosotros en este momento, vectores en el espacio. Vamos a ver, objetivos, señor o señorita Lema, señor Lema, primer objetivo, por favor. Buenos días, Inge, presente. Ahora sí. Objetivos. 1. Analizar experimentalmente un vector en el espacio. Listo, un vector en el espacio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en su casa, ustedes pueden ver la esquina de la habitación donde se encuentran. Los vectores vendrían, los ejes que vendrían, que estaríamos trabajando son, por ejemplo, el uno sería entre el piso y la pared, el otro también está entre el piso y la pared y el otro está entre las dos paredes. Sería el eje X en el piso, el eje Y en el piso y el eje Z estaría entre las dos paredes. Y el vector en el espacio simplemente es una línea que va a ir desde el centro de la esquina de esa pared. Ustedes tomen una escobita y pónganle en cualquier lugar que apunte hacia, que salga desde la esquina hacia cualquier parte. Ese es un vector en el espacio, es lo que vamos a ver aquí. Nosotros tenemos un eje X. Vamos aquí, screen. Miren, yo tengo aquí con rojo y menos ahí. Yo tengo aquí el eje X. Acá tengo el eje Y y aquí tendría el eje Z. Miren, sí, me voy a mover un poco más para que puedan ver esta parte. Listo. Es lo mismo que yo tengo aquí en esta esquina, miren. Le voy a poner en esta esquina. Aquí yo tengo
un eje, aquí tengo otro eje, y aquí yo tengo otro eje. Y si yo tomo una escoba y la llevo desde aquí hacia cualquier parte del espacio, yo voy a tener un vector que vive en el espacio. Y es lo que vamos a ver aquí, lo mismo. Lo mismo vamos a ver aquí, ¿sí? Con ayuda de estos instrumentos que vemos aquí. Listo, vamos, segundo objetivo, por favor. Señor Bolaños, ayúdame con el segundo objetivo. ¿Dónde está el señor Bolaños? Vamos con el señor Remache. Por favor, ayúdeme con el segundo objetivo. Ya, dice medir el módulo, los ángulos directores y los componentes de un vector. Listo, entonces ya habíamos definido lo que es el módulo. Sí, ¿qué son los ángulos directores entonces ahora? Son los ángulos que se forman con el eje positivo X y el eje positivo Y. Exactamente, que se van hacia el vector, ¿verdad? Entonces, lo mismo yo tengo aquí, voy a representar mi vector con ayuda de esta parte de aquí. Aquí tengo un eje, aquí tengo otro eje y aquí tengo otro eje. Suponiendo que el vector está por acá, yo voy a tener que un ángulo director va a ir desde los ejes hacia el vector. Voy a cambiar de color aquí, desde este hacia el vector y desde este hacia el vector, y están denominados como alfa, beta y gamma. Alfa para las X, ¿sí? Beta para las Y y gamma para las Z, ¿sí? Todo eso vamos a ver representado en esta práctica. Listo, último objetivo. ¿Quién está aquí? Último. ¿Puedo leerlo yo, profe? A ver, señor Rendón, dígame. Expresar un vector en distintos tipos de coordenadas. Listo, en distintos tipos de coordenadas. ¿Cuáles van a ser las coordenadas? ¿Dónde encontramos nosotros las coordenadas? ¿Cuáles serían las coordenadas? Las componentes. Las componentes. Muy bien, las componentes. Entonces nosotros los vamos a expresar en distintos tipos de coordenadas. Una cosa muy importante es que, ojo, aquí en esta parte del cuestionario, ustedes no van a realizar este cuestionario. Olvídense de eso. Yo les voy a dar un nuevo cuestionario que ustedes van a hacer para esta práctica, al final, ¿sí? Entonces, este cuestionario, vetado. Entonces, vamos ahí. Una vez que ya definimos lo que vamos a hacer, el equipo de experimentación, como pueden ver, aquí yo tengo aparato de soportería, ¿sí? Que es dos varillas. Tenemos una polea y un portamasas. Tenemos una cuerda. Tenemos una prensa de mesa y otra varilla por acá. Y una hoja de una cartulina. Con esa cartulina nos vamos a ayudar para poder tomar la medida de los vectores. Vamos ahí. Entonces, ustedes, datos importantes que necesitan saber es lo que tienen acá en el pizarrón. ¿Sí? Masa del portamasas 25 gramos y una masa adicional de 100 gramos. El módulo del vector para todos va a ser 30 centímetros o 0,30 metros. La fuerza aplicada, ¿cómo sacamos la fuerza aplicada? Fuerza es igual a masa por gravedad, y como estamos utilizando la aceleración de la gravedad, entonces masa por aceleración. Y aquí ya les dan el valor de la fuerza aplicada, 1.23 newtons. Datos importantes, ojo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar tanto alfa, beta y gamma en los ejes X, Y, Z. ¿Sí?
Y esos datos los vamos a transferir a nuestra tabla de datos, como pueden ver aquí, para dos medidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar los datitos importantes que tenemos aquí. Aquí me dice la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? Está en el pizarrón. 1,23 newtons. 1.23 newtons. Muy bien, 1.23 newtons. Y el tamaño. Era de 0,30 metros. 0,30, gracias. Miren, esos dos datitos, y estos se repiten tanto para la primera experiencia como para la segunda. 1.23 y aquí 0.30. Listo, con eso ya estamos listos. Vamos primero con esta parte de aquí. Ojo, vamos a tomar las medidas, una sola corrido para las dos tablas, de una sola pasada, ¿listo? Luego de una sola pasada tomamos los segundos datos para la segunda posición. Entonces, primero me dice alfa. Yo regreso aquí al simulador y voy a buscar primero los ángulos directores. ¿Cómo hago eso? Presiono en los controles ángulos y presiono aquí alfa. Presiono alfa y como pueden ver esta hojita se alza y toma una marca que tengo yo aquí. Aquí yo tengo una marca en la cuerda y esa marquita se va a pasar, miren, aquí en la hoja, en la cartulina que tengo ahí, miren. Voy a acercarme un poco más. Miren, ahí está la marca. Entonces, voy a repetir esto. Voy a reiniciar esto. Cada vez que yo reinicie, ¿sí? Me va a dar un valor diferente, ojo. Cada vez que yo reinicie me va a dar un valor diferente. Entonces, para alfa dice que es desde el eje de las X, tenemos que tomar alfa. Entonces, desde el eje aquí, desde este eje, tiene que ir el ángulo alfa hacia el vector que está representado por nuestra cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo presione alfa? Esta parte de nuestra cartulina se va a quedar aquí justamente pegada al escritorio y se va a alzar y vamos a tomar la marca justo en la cartulina. Presiono alfa, miren, se levanta, aquí queda pegado, queda la marca acá. Luego, ¿qué tengo que hacer? Trazar. Miren, se me ha habilitado el botón trazar, ¿sí? Y se marca una línea desde la esquina de la hoja hasta la marca que yo hice. Y luego presiono medir. Se me aparece un transportador de ángulos y yo puedo tomar la medida. Voy a ver que sea desde el eje X, sí, desde el eje X hasta la línea que yo marqué. Entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50 y 55 grados. Y voy a mi tabla de datos y anoto el dato, 55. Luego voy por el ángulo beta, entonces regreso al simulador. Presiono donde dice controles, pongo ángulos, ¿sí? Regreso a la vista en perspectiva, presiono beta, gira la hoja y va a tomar la medida desde el eje de las Y en este caso y me va a tomar una marca, miren, aquí está la marca. Listo. Presiono el botón trazar y se traza igual una línea desde la esquina de la hoja hasta la marca que yo hice. Presiono el botón medir. Me cercioro de que estemos justamente en el eje de donde yo tomé la medida, que sería en el eje, no en el eje X, sino en el eje Y, pero en este caso coincidía con el eje X, ¿no? Entonces voy aquí a tomar la medida. Tengo 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52 y 53 grados.
Regreso a mi hoja de datos, anoto el dato 53 y luego voy por el ángulo gamma. Presiono el botón ángulos, regreso a la perspectiva y presiono el botón gamma. Miren, el eje de las zetas está aquí, por eso se permanece la hoja pegada aquí. Voy a hacer lo mismo, miren. Se levanta, toma la marca, presiono trazar, se traza. Ahora tengo que tomar la medida desde aquí, desde el eje Z hasta la línea esta, ¿verdad? Presiono medir y miren, me cercioro que está en el eje Z, sí, en el eje Z y tomo la medida. Tengo 10, 20, 30, 40, 50, 54 grados. Y lleno, 54 grados. Listo. Ya terminé de tomar la medida de los ángulos directores. Ahora voy por las componentes vectoriales. Componente en X. Regreso al simulador. Presiono en los controles botón coordenadas. ¿Sí? Y automáticamente se nos aparecen las coordenadas. Voy a la parte ángulos y regreso. Pongamos medir en Z y ángulos, coordenadas. Bueno, ya se marcó las coordenadas. Ahí están las coordenadas. Esta corresponde a ¿cuál? A este punto de arriba. Esta corresponde al eje de las Z y este al el de las X. Y presiono medir en X. En componentes vectoriales, medir en X. Miren, aquí está X. Y tomo desde aquí hasta el punto azul. ¿Cuánto tengo? Tengo 10, 15, 16, 17, 17.5 centímetros, podría decir. ¿Sí? 17.5. Transformado a metros, 0.175. Luego, medir en el eje Y. El eje Y es justamente donde está nuestra marca. Y me acerco y tengo aquí, sería 10, 15, 20, 15, 18, 18.5 sería. Porque yo trazo una línea más o menos de aquí. Ajá. 18.5 y me da hasta mi marca acá arriba. ¿Listo? Entonces, 18.5 para la siguiente componente. 0.185. Y último en el eje Z. Regreso al simulador, pongo medir en Z, verifico que estoy en el eje Z, sí, y tomo la medida. Tengo 5, 10, 15, 16, 17, 18, 18.5, 18. Yo voy a tomar la medida como 18. Y anoto el dato 0.18. Y con eso ya terminé de tomar las medidas tanto de los ángulos directores como de las componentes vectoriales. ¿Preguntas hasta aquí? Listo, no hay preguntas, continuemos. Entonces, para la siguiente parte yo voy a presionar el botón reiniciar, ¿sí? Se me presenta una nueva posición de aquí del aparato de soportería y puedo empezar a tomar ángulo, alfa. Yo voy a trazar primero los tres. Beta. Y gamma. Luego pongo trazar de una vez los tres y pongo medir. Mido el ángulo. Ojo que aquí tiene diferentes colores, ¿no? El color. ¿Cuál sería el de alfa? ¿Cuál era? Si se acuerdan. Sería el rojo. ¿El plomo o el azul? No. Alfa era el rojo o el negro. El rojo creo que era. El rojo. Alfa. Entonces tengo aquí 55, 56. Luego medir en beta. ¿Cuál era? El azul. El azul. Entonces tengo aquí, tengo exactamente 53.
3. Y el último sería en el otro eje, que sería el negro. Tengo 10, 20, 30, 40, 50 y 3. Luego voy a alejarme un poco para que vean cómo se despliegan los ejes de coordenadas. Presiono el botón coordenadas y aparecen, miren, las coordenadas y van saliendo y tomamos las medidas. Medir en X, medir en Y y medir en Z. Listo. Y con eso lleno la tabla y con eso ya terminé. ¿Dudas y preguntas si es que hubiera? Por ahora no. No. Listo. ¿Cuánto creen que se van a tardar en tomar las medidas? Son las 11:40. ¿A las 12 ya estará terminado esto? Sí. Sí. Listo. A las 12 en punto nos reunimos aquí de nuevo en la sala general. Por favor, vayan a sus grupos. Ojo que si trabajan en grupo, una persona tiene que ir tomando las medidas y los demás tienen que ir apoyando, ¿no? Porque como ustedes ven, dependiendo de dónde yo abra el simulador, por ejemplo, aquí, yo pongo reiniciar y me va a dar otro valor. Miren, ya está más o menos por acá. Pongo reiniciar y me da otro valor. Entonces, no todos van a tener los mismos valores. Sí, entonces, si en un grupo alguien abre en un simulador, le va a dar unos valores. A la otra persona, al otro estudiante le van a dar otros valores. Entonces, ustedes tienen que fijarse en eso. Puede ser que un estudiante comparta el simulador y vayan tomando los datos de ahí. Y luego otro estudiante comparte el simulador para la siguiente toma de datos. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan a sus grupos y comiencen a trabajar. O sea, una vez que... A ver. Unitario de la fuerza va a ser igual, ¿sí? ¿A qué? Al vector en X sobre el módulo del vector. Al coseno de alfa, donde tengo yo insertar el símbolo, donde encuentro alfa. Veamos. ¿Dónde está alfa, alfa, alfa? Griego, busquemos en griego. Cirílico, tailandés, expresiones fonéticas, griego extendido, aquí está. Alfa, ¿dónde está alfa? Exactamente. Mejor copio de acá. Lo tengo acá. Cancelar. Entonces sería el coseno de alfa en I más, ¿cuál? El coseno de beta en J, coseno en J, ¿verdad? Y más el coseno de I de gamma en K. ¿Verdad? Coseno de gamma en K. Luego, ¿qué tendría que hacer? Voy a copiar todo esto para no ser tan largo. Yo tengo el unitario de la fuerza, simplemente voy a reemplazar valores. ¿Cuánto vale mi alfa? Mi alfa vale, para el primer, tengo 55, 53, 54. Entonces, voy a poner aquí 55. En vez de beta pongo 53. En vez de gamma pongo 54. Y hago el cálculo. Lo mismo. Control V. Listo. ¿Cuánto me da el coseno de 55, por favor?
0.573. 0.573. Sí. Ujú. Listo. Coseno de beta, coseno de 53. 0.61. Listo. Y vamos por el último, coseno de 54. 0.587. 0.587. Listo, yo ya tengo aquí expresado. Primero calculé el coseno de los ángulos directores y está expresado el vector unitario de la fuerza. ¿Sí? Hasta ahí ya está contestada a la pregunta número 1. ¿Sí? Luego dice expresar el vector F como el producto por el escalar del módulo y su unitario. En esta manera tendríamos, yo tengo aquí, a ver, tendríamos, aquí está el vector F, aquí está el producto del escalar del módulo y su unitario. Entonces el valor absoluto de la fuerza por cada uno de los valores que tenemos aquí. Entonces me quedaría de la siguiente manera. En vez de este de aquí ya no iría este acá, solo iría F. ¿Sí? Y acá reemplazo por el valor que sería 1.23, ¿verdad? El módulo, aquí tengo el módulo y su unitario, pero tendría que cambiar los valores que me salieron acá arriba. 0.573, el segundo sería 0.61 y el tercero sería 0.587 en K. De esta manera yo ya tengo expresado el vector F como el producto por el escalar del módulo, aquí tengo el módulo y su unitario. ¿Sí? Con eso yo ya tengo la respuesta, la pregunta 2 contestada. ¿Sí? Luego me dice expresar el vector en función de las componentes vectoriales medidas en la cartulina. Ojo que aquí dice, por ejemplo, aquí dice expresar y aquí también dice expresar. No me dice calcular. Entonces, lo mismo que yo tengo aquí. Y pondré aquí control V. Entonces, ¿cómo iría esta parte de aquí? El módulo de la fuerza, en vez de esto yo pongo una F. Sí, una F mayúscula. En función de sus componentes. ¿Cuál serían las componentes en X? Voy a mi tablita de datos, tengo 17.5, 18.5 y 18. Entonces para Y sería 0.175, para Y sería 0.185, para componente en Z sería 0.18. De esa manera yo ya tengo contestada la pregunta 3. ¿Sí? Ajá. Luego que me pide calcular el módulo del vector anterior y comparar el tamaño o distancia medida en la cuerda. ¿Cómo calculo el módulo? Primero tengo que determinar cuáles son las componentes. ¿Cuál sería Rx, Ry y Rz? Déjenme ver, yo tengo esto aquí. Rx sería igual a ¿cuánto? 0.175. Luego tengo mi Ry. Voy a copiar esto mismo. Cambio aquí mi Ry. 18.5 y mi R en Z sería 0.18. Primero determino eso. Luego, ¿qué hago?
sacaría yo el módulo del vector anterior y comparar con el tamaño medido en la cuerda? El tamaño medido en la cuerda ya sabemos es 30. Entonces yo tendría que hacer el módulo de esto. Va a ser igual. ¿A qué? ¿A qué sería igual? Para sacar el módulo. ¿Cómo saco? La raíz La cuadrada raíz de la suma cuadrada de de... eso mismo. A ver, una sola persona. Alce la mano el que quiera hablar. Y al señor Muñoz. O sea, sería la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Muy bien, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Sería como la manera que daría. Bien. Ahí está. Rx al cuadrado más ry cuadrado más rz al cuadrado. Por lo tanto, bueno, ustedes ya saben lo demás, ¿no? Y comparo con el valor medido en la cuerda. Simplemente reemplazan valores, hacen la respectiva operación y ya pueden compararlo con el tamaño de distancia medida en la cuerda. Como les dije, el de la cuerda es 0,30 metros. Tendría que darles algo parecido, ¿no? Luego dice dividir cada una de las componentes del vector para el módulo obtenido en el párrafo anterior. Entonces, ¿qué me quedaría? Que R, por ejemplo, Rx sobre R, Rx sobre R, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería igual? El unitario más. A ver, sería, déjenme poner ecuación, vamos a ecuaciones. ¿Cuál busco? Ecuación, ¿cuál necesito? Ay. Yo tengo, aquí no, vamos acá. Aquí se lo escribo y aplico. A ver, sería, por ejemplo, 0.175 dividido ¿para cuánto? El módulo que yo saqué aquí, suponiendo que me haya dado 29.7, suponiendo. No digo que me dio 29.7 porque tengo que hacer los cálculos para que me dé ese valor. Para Rx, entonces lo mismo voy a hacer para Ry. El otro valor era 18.5 dividido para el mismo valor que saqué aquí. Y al final tendría lo mismo para Z. Que sería 18. ¿Sí? Y de aquí me va a salir un valor, yo no sé cuánto. Por ejemplo, hagan por favor esta división. 0.175 dividido para 29.7. 0,0058. Ya, esto me va a dar igual a 0.0058. 5. Seguro que es ese valor. Sí, que sí sale. Sí, profe. 0.0058. Debería darme algo parecido a ¿dónde está? Debería darme algo parecido a esto. Debería. No le estamos dividiendo por algo, por uno que no es la operación, creo. Puede ser. Porque Sí. dijo 29 de la nada, sí. No, porque yo ya le hice lo del módulo, profe, por si acaso. ¿Cómo? Ya le ¿Cuánto hice los te dio aquí? 0,3118. 29.7, con razón. Están 0, ¿cuánto me dijiste? 31. Sí, 1 más y 8, 18.
Por eso, 0.175 para 0.311. Con razón ha estado un número de más. Entonces ahí debería darme más o menos ese valor. ¿Cuánto me da? 0,56. 56. Sí. 56. Miren que este valor de aquí se parece a este valor de acá. La componente dividido para el módulo me da el coseno del ángulo director. Sí, entonces hago esto para todos los valores que tengo y con eso ya tendrían contestada la pregunta 5. Y luego dice el pregunta 6, ¿qué representan estos valores de aquí? Considerando que no tienen unidad de medida. Estos de aquí no tienen unidad de medida. ¿Qué valores representan? Luego, 7, comparar el valor obtenido con el coseno de los ángulos directores. Entonces, aquí sí yo pongo el coseno de de alfa, es igual a tanto, y le comparo con este valor de acá. ¿Sí? Entonces voy a poner ahí coseno, copiamos de acá arriba nomás. Y aquí en vez de esto. Entonces, ¿dónde se fue? Aquí. Se tengo copia. Aquí está. ¿Sí? Y aquí va con ahora sí. Coseno de alfa va a ser igual al coseno de, ¿cuánto era el primero? 55. De 5, y eso va a ser igual a 0.587, algo así era. 0.573. Y eso le comparo con este valor que saqué aquí, 0.56. ¿Listo? Para cada uno de los ángulos. Y con eso ya tienen la pregunta 7 contestada para cada uno de los valores. Luego dice calcular, aquí sí me dice calcular el producto del módulo de la fuerza aplicada a la cuerda por el vector unitario de la posición. ¿Sí? Calcular el producto del módulo de la fuerza aplicada a la cuerda por el vector unitario de la posición. Entonces, es esto. La fuerza por el vector unitario. ¿Cuánto tengo aquí? Es justamente esto de aquí. El módulo de la fuerza por el unitario. ¿Sí? Entonces, multiplico 1.23 newtons por cada uno de los valores que tengo aquí. Esto sería en newtons. ¿Cuánto me da el primero? Me dio 0,704 en I. 0,700. Nada más, dejemos ahí. Para el segundo, ¿cuánto me da? Ya le veo 600. A ver. Me dio 0,739. 739. Listo, gracias. ¿Y el último? 0,722. Entonces ya tengo calculado el producto del módulo, que sería 1.23, de la fuerza aplicada a la cuerda por el vector unitario. Sí, y de esa manera yo ya tengo expresado el valor. Ojo que esto que van a hacer ustedes es para cada uno de los ángulos que sacaron, ¿no? Y por último me dice realizar la comparación entre los vectores unitario de la fuerza y unitario de la posición, ¿qué conclusión puede obtener?
Por ejemplo, yo tengo coseno de 50 en I más coseno de 60 en I, coseno de 50 en K, o el coseno de 55 que saqué en I, más el coseno de 53 en J, más el coseno de 52 en K, creo que era. Y comparo con el vector unitario de la posición, 0,24 sobre esto que realicé aquí. ¿Sí? Y debería darme algo parecido, tanto en el un lado como en el otro lado. Entonces, esto de aquí debería, quitemos deberían ser más o menos iguales. ¿Sí? El unitario de la fuerza más el módulo de la fuerza. Y con eso se acabó. Y por último, las conclusiones que tienen que poner ustedes. Y ya. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, por ejemplo, en algunas les dice calcular, tienen que calcular. En las otras solo les piden expresar y de esta manera ya está expresado el vector en función de las componentes vectoriales. Por ejemplo, acá arriba dice expresar el vector f como el producto por el escalar. Y de esta manera está expresado del producto entre el módulo y su unitario. Solo expresar les dice, ¿no? Luego que tenemos, acá sí les dice calcular coseno de 55, de 53. Eso. ¿Preguntas, dudas? No. ¿Podría explicar de nuevo la pregunta 9, por favor? La 9. Simplemente yo tomo el unitario de la fuerza. ¿Dónde está el unitario de la fuerza? Por aquí tenía el unitario aquí está el unitario de la fuerza y comparo con el vector de la posición, que es donde tengo eso, el de la posición, ¿dónde está? Debe ser este, sí, el de la posición. Comparo los dos y debería darme un valor más o menos, los dos vectores deberían más o menos iguales. Entonces, si ustedes les salen iguales, ¿qué conclusión pueden establecer en ese caso? Listo, gracias. Ya. ¿Algo más? Entonces, todo esto yo les voy a pasar, déjenme quitar todo esto. Esto va, y esto va. Eso ya tenemos. Listo, ahí está. Este documento yo les voy a pasar por el chat del grupo en este momento. Déjenme cerrar esto. Ajá, cerramos. Bien. Listo. Entonces, chat. ¿Dónde tengo ese documento? Creo que es en el escritorio. Formato informe. No, este no es. Ya, se me perdió. Se ve. 2020. Vectores en espacio. Listo. Ya, ahí está en el chat del grupo las preguntas que van a hacer para el informe. Listo. ¿Preguntas, dudas? Vamos a ver otra vez a ver si es que pueden dar la prueba de hoy. Tengo una pregunta, profe, disculpe. Dime. ¿Cuál es la relación que hay entre el módulo del vector y la fuerza aplicada? ¿O es lo mismo o es una escala? No me queda claro. Ya vamos a hacer. Déjame abrir esto.
Ya. Vamos ahí. Expliquemos. Hablamos. Acá. Vemos aquí. Listo. Miren acá en pantalla. Les voy a poner esto. Entonces, la fuerza aplicada por ejemplo, aquí yo tengo un portamasas y una masa calibrada. ¿Listo? Y eso le da la magnitud a mi vector o le da el valor de la fuerza, porque yo estoy aplicando una fuerza sobre esta cuerda, ¿sí? Estoy aplicando una fuerza sobre esa cuerda, es la fuerza aplicada. Y el módulo del vector, como pueden ver aquí, módulo del vector igual a 30, es el tamaño del vector. Desde aquí, voy a tomar esto, desde aquí hasta acá hay exactamente 30 centímetros. Entonces el vector tiene un tamaño ya determinado que sería 30 centímetros. Aquí está alargándose, pero vamos a tomar el valor de 30 centímetros, porque la cuerda sigue para acá, ¿no? Pero yo a esta cuerda le aplico una fuerza de 1.23 newtons. Entonces, ya. Entonces, tú mismo dime, ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Bueno, la una es la fuerza que está aplicada sobre la cuerda y la otra es la distancia que está desde el origen hasta ese punto rojo. Ajá. Pero no, o sea, pero esa distancia no está representando esa fuerza. ¿O sí? Nosotros tenemos un módulo del vector. Por ejemplo, el módulo del vector, ¿cómo podemos sacar? Ya les enseñé en el ¿cómo se llama? Con ayuda de las componentes vectoriales. No es lo mismo el módulo del vector que la fuerza, un valor que yo, por ejemplo, yo puedo decir que un vector vale unos 5 newtons, o puedo decir que vale 6 newtons, pero con ayuda de las componentes yo puedo saber exactamente cómo está aquí. Mira, yo tengo la fuerza que se aplica a esta cuerda de 1.23 newtons, que puede ser calculada con estos valores de aquí. Igual, yo tengo el módulo del vector o el tamaño del vector, que sería 0.30, y que está con sus componentes vectoriales. Entonces, yo puedo calcular eso de diferentes maneras. Con las componentes vectoriales yo saco el tamaño del vector. Y con los ángulos directores yo puedo sacar la fuerza, el módulo de la fuerza. Entonces, va a depender de cómo trabajen ustedes. Por ejemplo, si trabajan un vector en newtons o trabajan un vector, el vector velocidad, el vector aceleración. Entonces, las componentes les van a dar valores diferentes. Sí. ¿Cómo sería para la aceleración las componentes vectoriales? Velocidad por tiempo, ¿no? ¿Por qué velocidad? ¿Por qué velocidad? Metros sobre segundo. ¿Y por qué tiempo? Sobre segundo. Eso me da aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Esto de aquí es solamente una representación de un vector. ¿Y para qué hacemos esto? Para que puedan ustedes saber cómo se calcula primero el tamaño del vector. El tamaño del vector ayudado de las componentes vectoriales. ¿Sí? De las componentes vectoriales.
Y luego, si yo tengo una magnitud, o sea, la magnitud que sería en este caso 1.23 newtons, que también puedo calcularla mediante los ángulos directores. No es no es lo mismo lo que estamos aquí haciendo. O sea, si tú lo que me estás preguntando es esta parte que si es lo mismo 1.23 newtons que 0.30, no es lo mismo. Porque el vector podría tener 30, 35, 40, 45 centímetros. Pero la fuerza aplicada va a ser la misma. O yo podría poner 30 centímetros y una fuerza de, no sé, unos 5 newtons, 6 newtons, 7 newtons. Entonces no es exactamente lo mismo. Estos solo son representaciones de cómo se expresan los vectores a través de sus ángulos directores y a través de sus componentes vectoriales. Pero sí están relacionadas porque con ayuda de las unas podemos calcular las otras. Exactamente no vamos a calcular, por ejemplo, no vamos a calcular el 1.23 con ayuda de las componentes vectoriales. Pero podemos hacer, por eso les dice hacer en la última parte, acá, por eso les dice hacer en esta última parte la comparación entre los vectores unitario de la fuerza y unitario de la posición. ¿Qué conclusión se puede establecer? Sí. Esto de aquí es solo una comparación en valores, porque yo tengo aquí, por ejemplo, dice los ángulos directores y el vector unitario. El vector como producto por la escalera del módulo unitario. Entonces, yo puedo obtener valores, por ejemplo, este vector de aquí debería en teoría ser iguales. Claro que como estamos haciendo una práctica de laboratorio no les va a dar exactamente igual, pero tender a lo mismo. Entonces, no es lo mismo una fuerza aplicada que el tamaño del vector. Sí. Sí, profe, muchas gracias. ¿Algo más, jóvenes? Entonces, este de aquí no va. Esto de aquí no va. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver si pueden dar la evaluación. Son las 12:32. Hasta las 12:42. La clave es vector 165. Vector 165. Vamos a hacer cambios. En este momento ya está listo. Vean que la plataforma en este momento está papelito. Carga enseguida. Entonces, por favor, vayan a la evaluación y resuelvan. Les dejo la clave, vector 165. Aún no está completamente bien la plataforma. Sí está bien.
Profe, y luego podemos ver eso de a los alumnos que nos había puesto directamente 0 a la plataforma. No les puse yo, es la plataforma, ya les dije que sí. Pero primero terminen con esta prueba de... Ya, listo, profe, gracias. Aquí está. Cuestionarios. Función cuadráticas. 4 intentos. Listo. Entonces, 4, 3.2, 3.2, 3.2. La mayoría está bien. Entonces, vamos a ver.